Hola, ¿cómo están? Estamos en nuestro siguiente video tutorial y ahora vamos a explicar lo que son las reglas de inferencia lógica. Con ustedes su servidor Marcos Quispe Paco. Sin entrar mucho en detalle en la teoría de lo que es la inferencia lógica, voy a concentrarme en poder interpretar y tratar de que se entiendan las leyes o las reglas de la inferencia lógica. Para ello manejaré mucho el concepto de premisa, a tal punto de que cada fórmula proposicional, podría decirse así, va a ser una premisa, ¿de acuerdo? Ya. Comencemos viendo las dos primeras leyes básicas y luego vamos a ir viendo otras leyes en su debido momento aplicando a ciertos ejemplos. Veamos. Modus ponendo ponen. Su abreviatura es MPP. Algunos lo abrevian como PP nomás, significando ponendo ponen, pero es lo de menos. Igual es modus ponendo ponen. ¿Qué dice el modus ponendo ponen? Para el modus ponendo ponen se toma dos premisas, una condicional, fijémonos, la primera es una condicional y la otra una premisa cualquiera. Ahora, hay que verificar que la premisa cualquiera sea igual al antecedente. En este caso mi premisa cualquiera es P. Si me fijo en mi otra premisa, que es una condicional, es igual al antecedente. Cuando eso sucede, el modus ponendo ponen dice, eso da como resultado el mismo consecuente. Se infiere el consecuente. En resumen, modus ponendo ponen, método que se toman dos premisas, donde la premisa cualquiera, si es igual al antecedente, resulta el mismo consecuente. Veamos el otro caso abajo. Condicional, premisa cualquiera, lo podemos ver, ¿sí? Condicional, acá está una condicional y una premisa cualquiera. Si la premisa cualquiera es igual al antecedente, que resulta el mismo consecuente. De acuerdo al modus ponendo ponen, resulta el mismo consecuente. El concepto es lo que tiene que quedar claro. O olvídense, no se compliquen, no se pongan los casos de negaciones. Solo el concepto. Se toman dos premisas, una condicional y una premisa cualquiera. Y fíjense que al decir eso no estoy hablando en ningún momento de negaciones que hay o que no. Simplemente condicional, aquí está, premisa cualquiera. Si la premisa cualquiera es igual al antecedente, fíjense que tampoco hablo de negaciones, simplemente digo, si es igual al antecedente, resulta el mismo consecuente de la condicional. En el siguiente caso de abajo tenemos igual una condicional, fíjense el operador principal aquí es la condicional, su antecedente un paréntesis y su consecuente negación de ese, pero el concepto está, tenemos una condicional y una premisa cualquiera. ¿Qué dice el modus ponendo pone? Si esa premisa cualquiera, en este caso lo estoy subrayando, bueno, seleccionando, es igual al antecedente de la condicional, fíjense, es igual, podemos ver y claramente si es igual. De acuerdo a la regla del modus ponendo ponen, resulta el mismo consecuente. En este caso resultaría negación de S, tal y como está el consecuente. Bien, esa es la ley de la regla del modus ponendo ponen. Modus tollendo tollen es casi algo parecido porque se toma igual una condicional y una premisa cualquiera. Pero esta se basa en el consecuente. Dice lo siguiente: se toma una condicional y una premisa cualquiera. Si la premisa cualquiera es la negación del consecuente, resulta entonces la negación del antecedente. Repito, se toma una condicional y una premisa cualquiera. Si esa premisa cualquiera es la negación del consecuente, ahora fijémonos, ¿es la negación del consecuente? Sí, una tiene negación, la otra no. Puede que el caso sea al revés, pero el punto es que sea la negación, lo contrario del consecuente. Si es así, según el modus tollendo tollen, resulta la negación del antecedente. Mi antecedente es P. Si lo niego, me va a quedar como conclusión negación de P. Fíjense que estoy negando al antecedente. Eso dice el modus tollendo tollen. Siguiente caso, fíjense, tengo una condicional y una premisa cualquiera, que en este caso es R. ¿Qué dice la regla? Si la premisa cualquiera es la negación del consecuente de la condicional, si nos fijamos claramente R, consecuente no R, es la negación, lo opuesto, lo contrario. Por lo tanto, según modus tollendo tollen, dice, resulta la negación del antecedente. En este caso sería
negación de Q. Siguiente caso. Igual, la regla que hice, se toma una condicional, fíjense, y una premisa cualquiera. Ahora el orden es lo de menos. Puede que la premisa cualquiera esté más arriba que la condicional, pero se toman dos. Premisa cualquiera y una premisa cualquiera y una condicional. Si la premisa cualquiera es la negación del consecuente, ahora fijémonos claramente, acá tengo POS y el consecuente tengo negación de POS. Es la negación, ¿cierto? Correcto. Por lo tanto, según el modus toyendo-toyen, ¿qué resultaría? La negación, fíjense, voy a anotar primero la negación del antecedente. En este caso mi antecedente es no ere. Negación de ere. Sabemos nosotros que cuando hay doble negación, dos negaciones seguidas de una proposición o fórmula proposicional, la ley de doble negación dice se van las negaciones y queda solo la proposición. Por lo tanto, el resultado en este caso sería la nueva premisa inferida, negación diré ere solamente. Repito nuevamente, se toma una condicional, una premisa cualquiera. Si esa premisa cualquiera es la negación del consecuente, resulta la negación del antecedente. En este caso, si negamos no ere, va a haber doble negación y me va a quedar ere. Bien, ahora procederemos a aplicar estos conceptos, estos dos que hemos aprendido, en un ejemplo sencillo que enseguida vamos a ver. ¿Cuál es la idea? La idea es poder aplicar lo que ya hemos aprendido. Solo las dos leyes que estamos aprendiendo. Bien, aquí tenemos el caso. Ya. Para poder demostrar por inferencia lógica, al principio les decía, ¿se acuerdan el término de premisas? Bien, las premisas son hechos anteriores, hechos ciertos, que dan lugar al final a una conclusión. Y en inferencia lógica lo que hacemos es demostrar que la conclusión es válida a partir de las premisas, que serían los antecedentes, los hechos anteriores que dan lugar a la conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, en mi ejemplo siguiente yo tengo tres premisas y tengo que demostrar la siguiente conclusión. Ahora, solo de las dos leyes que acabamos de ver, tratemos de aplicar y ver dónde aplicamos cuál a cuál. Solo esas dos, no se preocupen, no necesitan saber otras leyes por el momento. A ver, vamos pensando alguna idea, quizás alguien. Bien, por ejemplo, yo aquí en esta parte acá cuando resuelvo, yo tengo mi mente tiene que funcionar como un buscador, yo lo diría así. ¿Por qué? Porque puedo tener muchas premisas. En este caso tengo 1, 2, 3, pero puede tener 5 o más. Y yo tengo que comenzar a buscar. Conforme conozco las leyes, tengo que comenzar a buscar. A ver, esta con esta, según esta regla. Ah, sí, se puede. Da un nuevo resultado. Entonces, así es como voy a trabajar. Por ejemplo, yo mirando, puedo decir, entre la premisa 1, fíjense, la premisa 1, voy a señalarlo un poquito. Acá y acá, la 1 y la 2, ¿qué tengo? Tengo lo siguiente, tengo una condicional y una premisa cualquiera. El modus toyendo-toyen dice, si esa premisa cualquiera es la negación del consecuente, ¿qué resulta? La negación del antecedente de la condicional. Por lo tanto, yo podría poner acá 4. Negación de R. ¿Correcto? Así es. ¿Y aquí qué apliqué? Apliqué el modus toyendo-toyen en el número 1 y en el número 2. Perfecto, fíjense que ya encontré dos casos donde aplico cierta regla. Seguimos buscando, a ver. Yo puedo ver, por ejemplo, en la 3 y la 4. Fíjense en la 3 y la 4. Condicional, premisa cualquiera. Vemos claramente que la premisa cualquiera es igual al antecedente. ¿Qué regla más o menos se basa en el antecedente? Recordando, el modus ponendo ponen es el que relaciona y trabaja más con el antecedente, que dice, se toma una condicional, como acá vemos, y una premisa cualquiera. Recordemos a ver lo que decía la regla del modus poniendo ponen, una vez más, por si hubiera alguna duda, que decía, se toman dos premisas, una condicional y una premisa cualquiera.
Si esa premisa cualquiera, en este caso negación de R, es igual al antecedente, ¿qué resulta? El mismo consecuente. El mismo consecuente resultaría. Por lo tanto, número 5 yo diría, me va a resultar P o Q. ¿Ya? Y aquí qué regla apliqué, apliqué el modus ponen en el número 3 y en el número 4. Y fíjense qué sencillo fue el ejemplo, apliqué las dos reglas que acabo de aprender hace un momento. Bien, entonces en este ejemplo hemos puesto en práctica las dos reglas que hemos aprendido anteriormente. La regla del modus tollendo-tollen dice lo siguiente. Aquí se toman igualmente dos premisas, pero una de ellas tiene que ser una disyunción, como lo vemos, y otra una premisa cualquiera. ¿Qué dice? Dice lo siguiente, si la premisa cualquiera es la negación de alguno de los componentes de la disyunción, fíjense, tenemos una disyunción, acá tenemos la premisa cualquiera como negación de P, y claramente la negación de este componente, es su negación. Según el modus tollendo ponen, resulta el otro tal y como está, en este caso, el otro sería Q. Bien, así es simple. En el siguiente ejemplo, disyunción, tenemos una disyunción y una premisa cualquiera. La premisa cualquiera es la negación de alguno de los dos. Sí, de acá. ¿Qué resultaría? El otro componente tal y como está. En el siguiente caso apliquemos la misma definición de la regla del modus tollendo-tollen. Ponen, diré, modus tollendo-ponen, MTP. Igual la misma idea que hice, se toma una disyunción. Si nos fijamos en el caso, tenemos esta premisa como operador principal la disyunción. Y la otra vendría a ser una premisa cualquiera. ¿Qué dice la definición? Si la premisa cualquiera es la negación de alguno de los dos componentes, alguno de los componentes, en este caso es la negación de acá, ¿no? Si nos fijamos claramente es la negación de este componente. La premisa cualquiera, P y Q, es la negación, o lo contrario de la negación de P y Q. Acá está. De acuerdo al modo tollendo ponen que resulta el otro componente tal y como está. En este caso sería negación de S. ¿Correcto? Ahora apliquemos con estas, serían tres leyes en el siguiente ejemplo y veamos qué podemos sacar ahora. A ver, 5. Recuerden que si es que me olvidé decirlo, estamos aplicando el método directo para la demostración. Hay tres métodos, tres formas de demostrar una conclusión a partir de ciertas premisas. Método directo, indirecto y condicional. Por ahora solo el directo. Me interesa primeramente aprender a cómo aplicar las reglas de inferencia. Luego lo demás van a ver que no es nada difícil, es súper fácil. Bien, ¿qué regla podríamos aplicar? A ver, yo me fijo y digo, acá tengo una premisa casi suelta, tengo una condicional, el consecuente es la negación del consecuente. El modus tollendo tollen, ¿qué dice? Se toma una condicional y una premisa cualquiera. Si esa premisa cualquiera es la negación del consecuente, ¿qué resulta? La negación del antecedente. Entonces sería negación de no eres. Pero sabemos que cuando hay dos negaciones seguidas por doble negación, se van las negaciones y solo me quedaría en este caso eres. Y ahí que apliqué la regla del modus tollendo tollen en el número 3 y en el número 4. ¿Correcto? 6, a ver, ¿qué otra regla ustedes encuentran? Podemos ver, a ver, ya tengo R también, puedo contar con R. Aquí, fijémonos bien, voy a subrayarlo un poco para que se entienda mejor la idea. En 1 y 5, fíjense que, como les decía en un momento, mi mente va a ser como un buscador. Yo tengo que buscar de todas las premisas quién con quién puedo aplicar las reglas que ya conozco. En este caso, entre 1 y 5, ¿qué puedo aplicar? Justo la que acabo de aprender recientemente. Disyunción. Acá está en la premisa 1, premisa cualquiera. La premisa 5, R, ¿es la negación de alguno de los componentes de la disyunción? Sí, R, uno de los componentes de la disyunción es no R, es su negación. Por lo tanto, ¿qué resultaría? El otro tal y como está. Vendría a ser negación de S. Y aquí he aplicado la regla del modus tollendo ponen en el número 1 y 5. Correcto, está bienísimo.
7. A ver, ¿qué regla identifica? Ya cuento con negación de S también. Veamos la premisa 2 y la premisa 6. Recordando una regla que ya hemos pasado, ¿qué regla es la que se toma una condicional y una premisa cualquiera? Si esa premisa cualquiera es igual al antecedente, resulta el mismo consecuente. ¿Se acuerdan cómo se llama esa regla? Modus ponendo ponen. ¿Qué hice? Lo que acabo de explicar. Se toma una condicional y una premisa cualquiera. Si esa premisa cualquiera es igual al antecedente, resulta el mismo consecuente. Entonces, en este caso, en mi ejemplo, bueno, aplicando el modus ponendo ponen, acá sería tal como está negación de P. ¿Correcto? Y aquí voy a anotar mi justificación. Apliqué el modus ponendo ponen en el número 2 y 6. Correcto, está muy bien. Bien, pero aún no acabo. Fíjense que tengo que demostrar negación de P y Q. La siguiente regla, llamada ley de adjunción o ley de conjunción, van a verlo con estas abreviaturas en algunos libros diferentes o algunos autores que publican la ley. Cualquiera de los dos nombres que reciba, la misma definición. Y es súper sencilla y muy interesante. Así que, bueno, dice lo siguiente. Se toman dos premisas de las que ya existan. Si yo por alguna razón necesito unir ambas premisas, puedo hacerlo. Pero puedo unirlas solamente con una conjunción. Es decir, P puedo unir con Q. Así es simple. Cualquiera sea lo que yo tenga, cualquiera sea las premisas que quiera unir, puedo hacerlo solo con una conjunción. En el siguiente caso abajo tengo igual una premisa no R y la otra premisa P o Q. Puedo igualmente unirla. Es decir, negación de R. Voy a unirla con una conjunción. Con P o Q. Y fíjense que estoy haciendo negación de R, lo estoy uniendo, estoy haciendo una adjunción con la otra premisa P o Q. Básicamente en eso consiste la ley de la adjunción. Por lo tanto, fíjense, lo que yo quiero demostrar es básicamente una conjunción. Siempre cuando, por lo general, tomen este caso de que cuando tengan que demostrar una conjunción, tienen la opción de encontrar una parte, luego la otra, y al final, cuando tengan las dos, pueden hacer una adjunción o conjunción, como le llamen. Así es simple. No esperen siempre encontrar que les resulte todo tal y como está igualito la conclusión. En algunos casos puede que encontremos una parte, la otra, pero tenemos ambas partes y al final, si es una conjunción lo que hay que demostrar, podemos unirlas a través de la ley de adjunción o ley de conjunción. En nuestro caso, ¿cuál sería lo que tenemos que hacer? Fíjense, tenemos no P, acá está, no Q, también lo tengo acá. ¿Qué me faltaría? Paso 8 yo diría. Paso número 8 diría negación de P. Voy a unir una conjunción con o una adjunción con negación de Q. Perfecto. Algunos le ponen solo una A o algunos LC, pero yo le voy a poner A de adjunción, ¿de acuerdo? ¿En qué número? ¿Dónde está negación de P? En la 7. ¿Dónde está negación de Q? En la 4. Y fíjense, ya he demostrado lo que quería demostrar. Mi recomendación, que sigan practicando. Hoy hemos aprendido 4 leyes interesantes. A veces cuesta entender algunas de estas leyes, pero ya hemos podido explicar por lo menos 4. Y vuelvo a recalcar lo que decía en los videos de simplificación. Aquí las leyes, o bueno, en la mayoría de los libros, las fórmulas las tienen con P, Q, R, con negación de P o Q. Algo simple, digamos, algo bonito, sencillo, chiquito, pequeño. Pero siempre les dije en simplificación igual, no se acostumbren a ver solo eso. Imaginen que en algún caso P puede ser una fórmula en paréntesis, en corchete, en llave, con negación, sin negación, lo mismo con Q. Entiendan el concepto, la noción. Y básicamente eso es lo que trato de recalcar en los videos para poder no tener problemas más adelante y con el concepto tenerlo claro y aplicar
correctamente las definiciones de las reglas de inferencia lógica. Bueno, por su parte quería solamente practicar. Nos veremos en un siguiente video donde explicaremos las siguientes reglas aplicando estas que ya hemos aprendido y bueno, para tratar de comprender mejor. Hasta el próximo video. Chao.